Habíamos dicho de empezar a hablar de vos. Yo sé que no te gusta mucho hablar de vos, pero vas a tener que contarme tu biografía, dónde naciste, cómo era tu casa, sobre la cual has escrito. Sí. Tenés uno de tus mejores poemas en Las Casas. Y siempre te referís a tu infancia, Sí, bueno, a la tu infancia contexto. es algo que todos llevamos Sí, puesto, claro, ¿no? puesto, Yo claro. creo que morimos con un pedazo de infancia de todavía, ¿no? Bueno, yo nací, como bien has dicho, en Salta, cuando Salta era una ciudad chiquita. Revisando papeles de una biblioteca que era de mi padre, yo nací en el año 42, como has dicho. Bueno, este es una revista sobre Salta que publicó el gobierno de Salta del año 47. Me enteré que Salta tenía 45.000 personas. Claro. En el año Era un 47. pueblo, en realidad. Un pueblo. Hoy, un pueblo. Yo he llegado a vivir a un pueblito, eso es la verdad. Las casas se pusieron inhóspitas y tuvimos que abandonarlas a su suerte. Primero fue la casa de los patios, donde la infancia ponía expectativa en ciertas plantas que todavía ofrecían protección y en una muy querida forma de llamarnos a la mesa. En otra casa, las chirimoyas ordenaban una majestad y el juego de los hermanos se escuchaba como una premonición que sería demasiado dolorosa si alguien insistiera ahora en recordar. Después fue la casa donde la humedad del río se nos pegaba al cuerpo como las piernas de una mujer que nos enloquecía y hasta la sombra crujía de deseo y una lengua nos buscaba la lengua con la voluntad desesperada. Y las otras casas, con amigos hasta el amanecer, con hijos, con poemas, con pequeños olvidos, apenas distracciones que sin embargo después venían a buscarnos desmesuradamente. De todas las casas nos hemos ido, y cuando creíamos que ya nada quedaba de ellas, apareció una hoja en el suelo, un grito subrepticio en un cajón, el cuaderno de la escuela con los cuidados de la madre, un botón, el canto del gallo. ¿Qué hacer entonces si no queremos coleccionar fracasos ni objetos distraídos que se olvidaron de morir, sino juntar los pedazos que sobreviven dolorosamente y dejarlos caer por la ventana de este cuarto piso, como quien tira una corona de novia al mar, como un globo lamentable que aligera su carga? Restos queridos a los que decimos adiós con la memoria trastornada. Y yo me lo acuerdo, ahora haciendo memoria, que bueno, todos tenemos esas ganas de volver hacia la memoria, me acuerdo que era un pueblo. Por ejemplo, la casa de mi papá estaba a una cuadra de la plaza 9 de Julio. Creo que no sé si vos estuviste en la casa, pero bueno, pasamos por la puerta. Pasamos por la puerta, vez, sí, sí. Claro. Que es donde él murió y donde murió mi madre hace 4 o 5 años. Ellos vivieron todo el tiempo ahí. Era una casa grande, con patios. Tenía 3 patios y un fondo. Una casa enorme. Ahora es un pequeño hotelito, creo que han hecho una cosa así. Bueno, en esa cuadra, en la calle de Anfunes, a media cuadra... ¿Te da nostalgia volver a pasar por ahí? Sí, me da nostalgia, pero sobre todo me da nostalgia de algo que ya no existe. Porque esa casa, o esa cuadra, la calle de Anfunes, hoy es un loquero absoluto de autos. Claro. Y cuando yo era chico, jugábamos a la pelota a la hora de la siesta, que todo el mundo se paraba, y salíamos los vecinos de barrio, que éramos de la cuadra, los chicos a jugar, a la pillada o a no sé qué jugábamos. No pasaba un solo auto. ¿Qué es la pillada? Un juego infantil. Ya ve vos cómo estoy hablando de algo que ya no existe. No, pero acá a lo mejor tiene otro nombre. Pero... Sí, no sé, es como estos juegos de rondas y de marcarse con la mano y del que tiene la marca es el que tiene que buscar a los demás. Bueno, no como sé, la mancha. Como la mancha, tal cual. Y entonces te das cuenta que a una cuadra de la plaza se podía jugar en la vereda, en la calle. Bueno, hoy eso es absolutamente imposible. Inclusive me acuerdo cuando yo era chico, mi papá, que era abogado, tenía su escritorio sobre la calle y él trabajaba con la ventana abierta. Okay. Después, cuando yo he vuelto ya en la década del 70 a trabajar también como abogado ahí mismo, yo ya tenía que cerrar la ventana, era imposible.
por la polución acústica, porque pasaban ómnibus que me fumigaban los expedientes. ¿Cómo era tu infancia? Por ejemplo, ¿qué recuerdos tenés de tus juguetes? Bueno, en el fondo de mi casa la cosa más divertida era jugar con cosas que eran marlos, por ejemplo, choclos, hacíamos unos ejércitos y los volteábamos a hondazos y a pedradas. Y bueno, recíprocamente yo tenía mi ejército, mis hermanos tenían el otro, mis primos o mis vecinos de la cuadra. Es decir, era muy primitivo, era muy... Con marlos. Con marlos que poníamos un ejército de 25, cada uno tenía su ejército y ahí nos apedreábamos de la mejor manera. Una vez pegábamos los choclos y otra vez nos pegábamos entre nosotros, porque era, bueno, un juego así bastante primario. Pero no existían juguetes en el sentido de hoy. Bueno, por supuesto, supongo que mis hermanas tenían sus muñecas y ese tipo de cosas más tranquilas. Pero los varones jugábamos medio salvajemente. ¿Te peleabas? Sí, era no pelearse, pero medirse fuerzas permanentemente. También hablemos del machismo latinoamericano, ¿no? Que se empieza así, se empieza en la infancia, viendo las luchas, el cuerpo a cuerpo. Bueno, íbamos a bañarnos a ríos que hoy sería imposible. Caminando yo llegaba a un río. También cuando yo le cuento a mis hijos dónde acababa la ciudad, no me pueden creer. Que por otra parte era muy agradable en el sentido de que acababa la ciudad y empezaba el campo. Hoy acaba la ciudad, todas las ciudades nuestras son así, y empieza las villas, que es una franja a veces tremenda de precariedad. Sí, estuvimos el año pasado o el otro caminando justo en el límite, me acuerdo, y ahí se veía lo que es la Latinoamérica profunda. Que es un pobrerío que no es urbano, tampoco es rural, que está en esa franja. Y tampoco es miseria. Claro, no, pero hay cosas durísimas. Sí, hay cosas durísimas como en cualquier hacinamiento humano. Claro, lógico. Porque viven, y además tampoco tienen, bueno, las villas en Salta son como las villas de aquí, no tienen demasiado resuelto el problema cloacal, el problema de agua, el problema de transporte, claro, es así. Sí, no, cuando yo hablo de miseria, hablo de cosas muy terribles y muy sórdidas que pasan en el conurbano. Sí, bueno, el conurbano es mucho más duro que lo que estamos hablando. Mucho más duro que lo que estamos hablando de Salta, ¿no? De todas formas, ya no creo que un chico de 12 años se anime a ir caminando hasta el campo. Seguro que no. Yo me iba caminando con 3, 4, 5 amigos, nos íbamos con algún primo un poco mayor, a bañarnos al río Arias, por ejemplo, o al río Arenales, que eran los dos ríos próximos. Hoy esos dos ríos están rodeados de estas villas que te digo. Es imposible. Y además la ciudad ha crecido tanto, hoy es una ciudad de 500.000 de habitantes. Te decía recién que hace 50 años era una ciudad de 45.000 personas. Mirá el crecimiento en términos de desarmonía, lo que significa, ¿no? Entonces en esa ciudad vos también mamaste de alguna manera el folclore, porque hay grandes intérpretes salteños, claro. Aparecieron grandes, cuando vos ya eras un chico un poco más grande, que aparecieron los chalchaleros, los fronterizos, Falú, Juan Carlos de Jaime Dávalos. Bueno, fue la década esa de los 40, las dos décadas, 40 y 50, que nació todo esto. Esas dos décadas fueron muy importantes, no solo para el folclore, sino yo te diría para mostrar una forma de la identidad del norte. Porque yo tengo la teoría que la identidad del norte se formó en la primera mitad del siglo XX, cuando Juan Alfonso Carrizo, entre el año 20 y pico y 40 y pico, hizo su recopilación de las coplas populares y anónimas, que son 5 tomos de este tamaño, una cosa enorme. Inconseguibles, además. Inconcebible, que habría que pensar en reeditarlas, porque eso es fundamental. Pero eso lo tendría que reeditar el Estado. Sí, porque no es comercial, claro. Bueno, pero esa es una tarea fundamental. Pero no solo salió esta recopilación, sino que ahí, por ejemplo, Juan Carlos Dávalos fue fundamental en el norte, porque es el primer escritor que empieza a escribir, y sobre todo en poesía, a darle importancia temática a lo que pasaba en Salta, en Jujuy, en Tucumán, en el campo. Era rural, predominaba lo rural.
pero es el primero que escribe. Y después aparece todo como una línea. Por ejemplo, se me ocurre Manuel Castilla. Bueno, ellos arman uno de La los Carpa. grandes poetas, El ¿no? grupo La Carpa es el primero y único grupo en el país que abarca toda una región. Nunca más ha vuelto a existir un grupo, ni en el norte, ni en el noreste, ni en Cuyo, nunca un grupo que abarca toda la región, porque en La Carpa estaba poetas de Santiago del Estero, de Tucumán, como que se la convoca de Tucumán, la convoca Raúl Galán, que era santiagueño, y ahí entran salteños, jujeños, bueno. Que era santiagueño y al mismo tiempo se hizo famoso en Tucumán. Galán Claro. era jujeño. Sí, Sí, era famoso en Tucumán, claro. Y además era el mayor. Tenía 32, 33 años, no tenía sí, más. es gracioso cuando Uno habla de gente grande. gente Sí, grande, bueno. sí. Pero a esa edad también es la claro. edad de armar grupos, porque es como una propuesta de algo de iconoclasta. Bueno, acá en Buenos Aires yo estaba en el grupo del Grillo de Papel, donde estaba de mi misma edad Abelardo Castillo, Arnoldo Lieberman, Humberto Costantini, que era también una persona mayor. ¿Por qué? Porque nos llevaba 10 años. Claro. Este era Sí. el tema, ¿no? Bueno, Galán fue importantísimo en esa construcción de la identidad, porque agarraron lo de Juan Carlos Dávalos, que sí ya era mayor y ya no tuvo nada que ver con el grupo La Carpa, y armaron. Pero sí era como un ícono. Era un ícono al cual le pegaron, Sí, claro. porque hubo una especie de momento de parricidio, como nacieron con todos los movimientos estos, con un manifiesto, terminaban diciendo: tenemos conciencia de que en esta parte del país la poesía empieza con nosotros. Una pedantería de muchachos de 25 años, ¿no? Después le pidieron disculpa explícita en otro manifiesto a Juan Carlos Dávalos, porque era ridículo empezar la poesía con ellos. Sí, pero la poesía salteña, además, exactamente salteña, tiene una enorme tradición, muy importante en la Argentina, y que se expresó, por lo menos se difundió en esta parte del país o en otra parte del país a través de las letras folclóricas. Sí. Es decir, todos los porteños cantaban los poemas de Jaime Dávalos, La Noche Era. Hubo momentos en que esto era ya... La vida, la del nombrador, o el jangadero. O jangadero, o las cosas de Manuel Castilla. Sí. Es decir, y ese periodo viene del 54 más o menos hasta el 62, por ahí, ese periodo de gran éxito del folclore. Sí, bueno, coincidió todo eso. Es el momento ese que te digo de La Carpa y de grandes intérpretes. Yo recuerdo Falú, Leguizamón. Chicos entonces de mi edad que íbamos con la guitarra, porque todos tocábamos la guitarra, mal, pero tocábamos la guitarra, y cantábamos y tratábamos de hablar como salteños. Decía, esto está muy rico. Claro. Todo era así. Pero seguimos charlando con Santiago Silvester en este rato.